Muchas veces hemos pensado al cine como un escape de la realidad. Nos permite irnos a espacios o mundos imposibles o desconocidos. Pero algo cambia en nosotros como espectadores al saber que lo que está en pantalla viene de la realidad misma. Las y los cineastas abordan estas historias de igual forma que si fueran enteramente ficción. Es por eso que hoy en Cine para Todos decidimos platicar sobre 3 películas que se crearon a partir de hechos reales. Oigan, pues antes de entrarle como tal a cada una de las películas, yo quería preguntarles, y eso porque lo estuve reflexionando mientras escribía la introducción, sobre que estamos muy acostumbrados, ¿no? A saber que esta película viene de algún hecho verídico o de una situación en particular, de una etapa histórica, pero cuando caemos en la cuenta verdaderamente que lo que está en pantalla es real y ya nos separamos un poquito de esta ficción que, bueno, siempre va a estar porque al final no es un documental en términos de estar hablando con las personas que estuvieron ahí, todavía pues hay actores, hay toda una recreación, por así decirlo. Y ya cuando nos despegamos de eso y caes en la cuenta de que estas cosas pasaron, de que estas cosas las vivió alguien, no sé ustedes, pero a mí sí me cimbró y me hizo repensar mucho. Sí, y que creo que es con la primera película de la que vamos a hablar que me removió un montón de cosas y me dejó muy mal. O sea, neta me dejó de malas. Fíjate ¿A que ti, Riva? en mi caso, hablando un poquito alrededor de la directora de la primera película que vamos a hablar, me puse a reflexionar y dije, cada vez que veo una de sus películas me hace esto. O sea, me hace esto, me justo como que genera algo en ti que hace que te estreses viendo sus historias, ¿no? Y después reflexionas y te das cuenta que son historias que en verdad sucedieron, son historias que pasaron y, y que ella tiene como esta habilidad de recrear esta parte que sí sucedió en nuestro día a día y convertirlo en algo todavía más crudo. Bueno, antes que empezar a hablar de Detroit, creo que en este caso, ya lo dijimos, agarramos como películas un poco violentas, ¿no? Creo que la pregunta de Denny era más como a este tipo de situaciones, ¿no? Contextos sociales, políticos, duros, como el caso de Detroit, que es de 2017, que la directora es Catherine Bigelow, que Detroit creo que cierra como una especie de trilogía. Esta película se centra en los disturbios de 1967 en Detroit. Pues empezó una serie de ataques de la policía hacia los ciudadanos que duró 5 días en total, dejando pues un número bastante impactante de muertos a su paso, 43 muertos y 1,189 heridos. ¿Por qué les cuento esto? Porque al final, como ya decíamos, una historia en hechos reales que al final a Catherine Bigelow le marcó mucho, y no por el incidente del 67, sino porque cuando ella estaba viendo las noticias de este chico que se llamaba Michael Brown, que también fue abatido por un policía a causa de, pues, fuerza policial, racismo, entonces pues estaba platicando con este Mark Bowles, y de repente Mark Bowles le dice, oye, yo sé de un texto que habla sobre los disturbios de Detroit en el 67. Es un libro que se llama El incidente del motel Argelis. Es justamente donde Catherine Bigelow entra en acción a hacer esta película, que creo que en su mayoría se centra en este hotel. O sea, toda 40 de las 2 horas y cachito, creo que 45 minutos se centran en este edificio. Algo que me gustó mucho de la película es que no funciona como de manera cronológica, es decir, no te muestra así de la noche del tanto del día tal a las tales horas y luego va por día, ¿no? Necesito solamente un momento clave de ese conflicto para hablarte de todo lo que estaba pasando en ese momento en Detroit. Me gusta mucho cómo Catherine Bigelow maneja el suspenso, porque empezamos como despacito, como
Está la entrada de los policías empiezan obviamente a poner a los inquilinos contra la pared, se empieza a preguntar, obviamente todo esto subido de tono, luego se relaja y luego otra vez regresa a la trama, ¿no? Al final es como, para quien ya sepa qué pasó en este motel, es como funciona el suspenso, ¿no? Lo decía Hitchcock, el espectador sabe lo que va a pasar, pero eso no lo hace menos interesante. Al contrario, lo hace que se quede más al borde del asiento porque quiere saber cómo lo va a realizar la directora. Y en este caso, la directora utiliza el suspenso para escalar la violencia que se da en ese momento hasta, pues, lo que ya les dije que pasa, ¿no? Estos asesinatos. Es una película muy dura, como creo que sí lo puse en el WhatsApp cuando les estaba mandando lo que me estaba pareciendo la película. Es una película que no te suelta, desde el minuto 1 no te suelta. No hay ninguna persona o sea, no hay justicia en esa película y que creo que es el sentimiento con el que te quedas de frustración, de, maldita sea, ¿no? Es que de entrada a mí me gustaría comentar un par de elementos que utiliza mucho la película. De entrada, pues justo la propia ciudad, Detroit, que yo empecé, una vez que acabé la cinta, intenté recordar algunas otras películas, justo que contaran como toda esta parte social que se vive en Detroit. Me acordé mucho, no sé por qué, de 8 Mile, por ejemplo, esta historia interpretada por Eminem, donde justo también retrata ciertas carencias en cuestiones sociales de este lugar. El mismo Robocop, ¿no? Que Robocop también, con su parte de ciencia ficción, ¿no? Y te mostraba como cierta violencia, ¿no? De una ciudad caótica, de una ciudad que estaba prácticamente en guerrilla. Y, y por ese lado también te encuentras que ya lleva muchísimos años Detroit siendo el reflejo de una de las caras más horribles de Estados Unidos, ¿no? Y en este caso pues en cuestión racial. Y por otro lado, el ver como todo este abuso de la parte judicial, de repente nos quejamos de, por ejemplo, cómo de repente es el trato humano de los doctores con los pacientes, ¿no? Como a veces llega a suceder que en sus explicaciones rebuscadas de tienes esto y esto y esto y esto, dejan como esta parte humana de lado. Y eso me sucedió sobre todo con el personaje que interpreta Will Poulter, que se llama Philip, este policía de Detroit que pues, prácticamente lo que hace es supuestamente, entre comillas y según su nebulosa, cumplir con su deber, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo es maltratar los derechos humanos de la gente afroamericana, ¿no? Pero a mí lo que me causaba mucho terror era cómo él lo veía como algo normal, ¿no? Como, pues fue culpa de él porque no hizo esto, fue culpa de él porque se movió, fue culpa de él porque no dijo tal situación. Ahí es donde está el verdadero terror para mí. El cómo cierto sector de la población en Estados Unidos está normalizando ciertas situaciones. Y con eso es con lo que juega también Catherine, ¿no? Con ese tipo de diálogos, con ese tipo de esta naturaleza que encontramos en este tipo de personajes. Hay una escena donde ya están en la comisaría, tanto el policía, este personaje blanco, y llega su abogado, y llega en chinga y dice, no, ya no puedes hablar, mi cliente no va a hablar, bla, 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 nos vamos a la corte, ¿no? Y se va. Y le dice, porque mi cliente tiene derechos. Pero previamente interrogan al personaje de John Boyega, que, a ver, John Boyega resultó ser odiado por todo el mundo gracias a Star Wars, pero aquí lo hace muy, muy bien. Y entonces está este policía, bueno, más bien este guardia de seguridad en la comisaría, y le tienden un 4, como comúnmente se dice en México, ¿no? O sea, es decir, no encontraron otra persona que culpar, entonces la culpan a él de los asesinatos que estaban en el motel, y lo meten a la cárcel. Y
no le leen sus derechos y no aparece ningún abogado en escena. Y entonces ahí es cuando vuelvo al punto, ¿no? Mark Wahlberg y Kathryn Bigelow hacen como esta diferencia de personajes, y a través de esta diferencia de personajes te da la diferencia de cómo se viven las situaciones entre personas blancas y personas, bueno, afrodescendientes, latinas, y las ventajas que tiene y las ventajas que no tiene serlo. En mi caso, cuando yo estaba viendo la película, sí me hizo, más allá de una objetividad de así pasaron las cosas, me hizo estar completamente en contacto con las emociones de estos personajes, con el terror que vivieron estos personajes, con la impotencia de que todo esté en tu contra, ¿no? Ya no solo estás en el lugar equivocado, más bien parecería que mi existencia es equivocada, mi color de piel es equivocado. Eso me parece que es como aprisionar demasiado a estos personajes y lo sientes. Creo que una de las grandes decisiones de Kathryn Bigelow, cada vez que veo un poco más de su cine me doy cuenta de lo habilidosa que es para, dentro de estas temáticas tan profundas como es el caso de estos ataques raciales, también esta beta de entretenimiento. O sea, la señora sabe construir un relato que te mantiene tenso, que te mantiene al tanto, y que a lo mejor eso a veces entendemos como entretenimiento, ¿no? Me estoy entreteniendo con la película porque estoy atrapada en la narrativa de la película. Y a mí eso me parece que tiene que ver mucho con su decisión de cámara. Por ahí leí en una entrevista en la que Kathryn Bigelow mencionaba que le aprendió mucho a su cinefotógrafo Barry Ackroyd, con quien trabajó justo en Hurt Locker, de esta cámara que se mueve todo el tiempo, esta cámara que está cachando el momento. Y a mí eso me dio una sensación de que era una persona que está tratando de colarse en estos momentos, en estos espacios, para captar ese momento que no precisamente todos deberíamos de ver, que no precisamente todos tuvimos acceso a ver, porque justo no fuimos parte ni de los victimarios ni de las víctimas, pero que a raíz del tiempo y a raíz de que las cosas van cambiando, poco a poco es necesario estar en esos espacios. Y en una de esas, Kathryn Bigelow también mencionaba que tenía ciertas dudas de abordar esta película porque decía, bueno, yo soy una mujer blanca, ¿qué estoy haciendo en esta historia? Y después, en sus reflexiones y demás, dijo, bueno, sí, tal vez puedo estar alejada desde esta cuestión cultural, pero ella tiene un lugar de poder ya en la industria. O sea, no es cualquier cineasta. Ya tiene todo pues un bagaje y además una experiencia y una posición bien importante. Es la primera directora mujer que ganó un Oscar. O sea, no es cualquier mujer, es su experiencia más el renombre. A mí una de las cosas que me pareció brillante en sus abordajes como directora fue esta colaboración con Barry Ackroyd, en la que dijo, vamos a hacer este espacio que además justo se siente súper claustrofóbico. Gran parte de la película se desarrolla ya ni siquiera en el hotel, en este pasillito en el que están todos ahí sosteniéndose. Y lo que decía ella, vamos a hacer que todo ese espacio esté iluminado. No va a haber como una restricción de, a ver, primero se encuadres aquí y entonces tengo todas mis luces de este lado, y se pierde un poco la naturalidad en cuanto a los mismos actores y actrices que están en ese momento para estar como por supuesto inmersos en esto. Y ella decía, vamos a todo iluminado, y entre el cinefotógrafo Barry Ackroyd más todo su crew, que eran otras 3 cámaras al parecer, estaban así como cazando los momentos para poder cachar en qué situación se ve más la tensión, si la mano está agarrada, si los rostros hacen esto, si los rostros hacen aquello. Eso me parece que las dos cosas que yo les mencionaba. Por un lado, hace que los actores y las actrices se sientan en un momento sumamente álgido de emociones y que haya una interpretación muy natural, muy pura, porque decía además,
una o 5 tomas, ¿eh? Yo no lo voy a repetir más porque se pierde esta naturalidad. Y por el lado de nosotros creo que nos permite también sentirnos lo más cercano a un momento así de álgido. Entonces, para cerrar mi idea es, esta película me puso en la emoción de alguien que vivió eso. Venga, Dianita, dime. Ya se me olvidó. No, perdóname tú por mi chorote. Pero tengo otra idea, y esto es para spam, para aprovechar el spam. Tengo algo que aportar a lo que dijiste de que el actor se sienta muy inmerso, porque tengo ahí un dato curioso, pero no lo voy a decir aquí, lo voy a decir en el episodio extra que hay para miembros, donde vamos a decir otras cosas que no se dijeron acá. Sí, un poquito comentar lo de la cámara que decía Denny. Creo que a mí lo que me gusta mucho de Catherine es que ya podemos identificar sus películas. Ya podemos saber visualmente cuando es una película de ella. Como bien dices, esta cámara curiosa pero no desbordada. Es decir, no es esta cámara que de repente hasta te marea por tanto movimiento. No, es como que intenta meterse entre los huecos, entre personajes, entre espacios. Y algo que me gustó mucho, justo lo que mencionabas, lo del pasillo, pero aparte, justo en este segundo acto, cómo toda la tensión la transporta del pasillo a este como cuarto en el que estaban interrogando a todos los personajes, ¿no? Cómo los iba dividiendo de, a ver, ahora vas tú, ahora vas tú, ahora vas tú. Y este pasillo justo tan bien iluminado era como este espacio de libertad, entre comillas, el espacio de mayor libertad que tenían los personajes que estaban ahí semisecuestrados. Y te pasabas este pequeño cuarto en el que sabías, muy a lo Hitchcock, como dice Diana, que sabías que algo iba a pasar. Bueno, entonces nos seguimos con Riva. ¿Tú cuál traes? Vamos a hablar justo de una trilogía de ese mismo año que Felipe Casals realizó, El Apando, porque justo esta trilogía fue Canoa, fue Las Poquianchis y fue El Apando. Una trilogía que armó como en paquete durante ese año. Por ahí en varias entrevistas habla acerca de cómo prácticamente tuvo que convencer a través de mentiras a diferentes productores y productoras para que le pudieran ayudar económicamente con estas 3 cintas. Y pues bueno, El Apando es una adaptación de un libro de José Revueltas, un escritor y también revolucionario mexicano de la década de los 50, 60. Un escritor que pues, prácticamente desde muy joven, desde los 15 años, ya estaba ahí metido en protestas, ya estaba metido en embrollos con los judiciales, con los policías. De hecho, la primera vez que lo encarcelaron y lo llevaron a la correccional fue a la edad de los 15 años, imagínense, a los 15 años. Entonces, él estuvo encarcelado en 4 distintas ocasiones, incluido esta vez de la correccional. Y la segunda ocasión, si no me equivoco, fue cuando, fue la última que estuvo encarcelado durante 1969, 68-69, posterior a la matanza en Tlatelolco de 1968. Ustedes recordarán que sucedió en este 2 de octubre. Y después de este acontecimiento, a José Revueltas pues lo acusaron como por ser el autor intelectual de todo este movimiento, de prácticamente de ser el incitador. Obviamente sin pruebas, necesitaban un chivo expiatorio y utilizaron a José Revueltas para ser el culpable de todo esto. Fue perseguido durante muchos meses hasta que prácticamente se dio por vencido y lo metieron a la prisión de Lecumberri, este lugar que ahora es utilizado como el Archivo de la Nación, que está por ahí en la delegación Venustiano Carranza. Pero antes, pues bueno, funcionaba como la prisión de máxima seguridad, una prisión que
que fue construida durante el Porfiriato y que un poquito gracias a la película de La Pando fue prácticamente desalojada, ¿no? Y a los presos los dividieron ya en los diferentes reclusorios que tenemos en la Ciudad de México. ¿De qué trata el Apando? Por si no han tenido oportunidad de verla, esta película del 76, pues bueno, trata de un par de reclusos, uno que se llama Albino y otro se llama Polonio, que pues son un par de drogadictos, están ahí por diferentes crímenes y que están convenciendo a un tercer recluso que se llama El Carajo para que convenza, por otro lado, a su mamá de meter droga. Pues prácticamente va de esto de la película, de la corrupción que había en el sistema judicial de esa época, también de un poquito de la decadencia de la sociedad mexicana en ese entonces, un poco de los vicios que tenían estos personajes y también de cómo se iba fraccionando el núcleo familiar en los años 70. Te lo muestran justo a través de los reclusos y también un poco al inicio de la cinta te lo van retratando con los propios policías, ¿no? En escenas muy interesantes de cómo uno de ellos va aceptando dinero y este dinero de repente lo utiliza ¿para qué? Pues para dárselo a la familia, para dárselo a los niños, para que compren cosas y dárselo a la esposa, ¿no? De repente ahí un manejo Como lo bien cuentas interesante es de los muy sano, elementos. pero yo la verdad le No, vi no, no, ahí no. unas cositas que... Lo que pasa es que lo ves a través de la cámara de Felipe Casals y ahí es donde cambia todo, ¿no? Como todos estos colores muy opacos que utiliza en la prisión y cómo hace esta especie de contraste a través de las fantasías que tienen estos dos reclusos, ¿no? Ellos y sus novias, bueno, sus parejas, no sé si son novias o parejas, sus quedares, quién sabe. Felipe Casals mencionaba en algunas entrevistas que justo su intención, porque en el libro eh, se maneja un poco el romanticismo y el erotismo a través de ciertas anécdotas que las tuvo que trasladar al cine a través de estas imágenes pues más eróticas, más explícitas, pero utilizando tonos que parecen sacados de libros de fantasía, azules en flores, rojos en albercas, que justo era con esa intención de estos reclusos que ya están fuera de su realidad, que ya están fuera de sí y que simplemente están utilizando su mente y la droga obviamente que consumen para volar y volar y volar. Fíjate, con Canoa me pasa que con Canoa siento terror, precisamente por la que ya hablábamos, ¿no? Suspenso. Pero con el Apando me pasa que me incomoda tanto, pero no por los personajes ni cómo, sino es una película que que huele a suciedad, pero de esta suciedad no de que te manches de lodo, sino suciedad corrupta. Todos, o sea, no hay un personaje que digas, este me cae bien, o sea, es una película difícil de ver porque volvamos al punto, ¿no? No es una película típica que se basa en hechos reales con el que tú te vas a identificar con un personaje y ese personaje va a ser como tu ancla a toda la película. No, aquí todos son personajes que están viviendo su realidad, una realidad que es decadente, es pobre, es obviamente corrupta porque no les queda de otra. Hablando del personaje de Albino y Polonio, siempre que vemos una película sobre cárceles es me quiero escapar, me voy a escapar, voy a hacer un plan para escaparme y aquí no. Aquí aceptan su realidad y es como de, no, güey, nada más queremos que pase para seguirnos drogando y ni siquiera me importa si estoy en el Apando, que es este cuartito, mientras tenga mi papelito. Y es como de, rayos, ¿no? Ya la existencia, la existencia humana ya no hay cabida en esa cárcel. Es lo que a mí más me impacta de esta película y también obviamente lo dolorosa que es pues, al final ver cómo todo se destruye y de la manera que se destruye, obviamente la violencia también es algo, creo que una de las escenas más impactantes es cuando los retienen en estos como barrotes y cómo poco a poco los van
es como de, oh Dios, Felipe, ya suéltame también. Sí. Ya suéltame, señor. Yo creo que Felipe Casals es muy consciente de que le gusta hacer este tipo de cine crudo, violento, gráfico, evidente. Le gusta. O sea, creo que no solo lo ve como algo crítico, ¿no? Sino también como parte de su sello, como parte de su estilo. Eh, Porque creo que viene de esta generación de cineastas que sí buscaban separarse del cine clásico. Pero acá, como bien dice Diana, o sea, no hay oportunidad de que tú te relaciones con alguno de ellos, que sientas un poco pues empatía, o no sé cómo decirlo, cuando te duele que estén esos personajes ahí. Sí ves que no son personas que están mal y que deberían de estar recluidos, pero tampoco creo yo que deberían de estar recluidos de esa forma. Ahí también está lo importante y lo crítico que cuando uno lo ve con pues ojos de todo esto que hablábamos de los derechos humanos. El apando o la práctica del apando es sumamente brutal. Y que es algo que, pues, más allá de que fuera solo como un castigo, ahora podríamos pensar en estas cárceles que no es precisamente que sea el castigo, pero la cárcel es un pedacitito y es una celda en donde están 40, 50, no sé el número, pero es inhumano también, ¿no? Entonces creo que a pesar de que no seas del todo no te encariñes con estos personajes, tampoco los puedes ver como monstruos, como exacto, ¿no? Como no, tampoco los dibuja de una forma monstruosa, ni que los odies, ni que digas, sí, qué bueno que están ahí. No, para nada. Creo que también parte de la misma película es que todos están embarrados de esa sociedad de la que hablabas, Dianita. Y por eso a lo mejor puedes encontrarle a estos personajes tridimensionalidad, tanto que estos policías en el momento en el que están en casa, o estos hombres que están con estas ensoñaciones con sus parejas, e incluso el personaje del carajo, a mí la verdad me revuelve muchísimo porque siento que por él fue el que más sentí pena, porque no solo es como el eslabón más débil de estos dos, que lo tienen como juguetito, y luego cuando quieren lo maltratan, cuando no, pues mejor vamos a aliarnos con él porque es el único que nos puede medio echar la mano. O sea, es toda una red de abusos, desde el más alto nivel hasta el más pequeño o hasta el más insignificante que podría ser el carajo, ¿no? Y ahorita que mencionabas esa escena, Diana, de todos estos tubos que entran y que parece que aprisionan todavía más a todos estos personajes, por ahí también llegaba a leer en una entrevista de Felipe Casals que él decía que, y bueno, en algún punto también lo llegamos a mencionar con el video de Canoa, que si no lo han visto, háganse miembros de este bonito canal, de verdad, quedó bien, bien chulo ese video. Pero bueno, en esa plática de Anita también estábamos abordando que a este señor le gusta poner a sus personajes y a sus actrices y actores como muy en el momento, o sea, como de acuérdate que esto es algo más allá de una representación, y sí busca como una recreación muy fidedigna. Y él decía, ahí en el libro es esta descripción que es muy fuerte, yo quiero retomar esto para mi película. Y junto con el director de arte, estaban planeando cómo hacer todas estas como vigas o tubos o lo que sea. Y decía no era el director de arte, era el director de extras y de dobles. Que ahorita, la verdad, perdón, se me olvidó su nombre, pero lo buscaré. Le decía, ¿sabes qué? No puede ser de tubos esto de metal, porque todos mis actores van a quedar muy mal. Van a quedar sumamente dañados. No voy a poder que controlen tanto si se rompen la clavícula, si se rompen esto, si se rompen aquello, porque el metal es otro material mucho más difícil que con la madera, que era lo que estaban pensando, madera pintada para que pareciera metal. Y entonces el otro le dijo, no, es que no funciona, con madera no funciona, vamos a tener que hacerlo de metal. Y cuando grabaron las partes de eso mismo, pero solo para el sonido, o sea, hicieron estos mismos movimientos, sí los actores todavía, sino con puro sonido,
el director de extras y de dobles dijo, ya entendí lo que quieres. Ya me parece como que, ok, sí, ya entendí que debe ser de metal. Voy a trabajar con mis actores lo mejor que se pueda. Que Manuel Ojeda, la cara de Manuel Ojeda se te queda incrustada. Es eso, ¿no? El poder de las imágenes que retrata Felipe Casals se te meten en la cabeza y no te sueltan. Y no te sueltan. Y además creo que son imágenes que, si bien, o sea, hay esta idea de exagerar, porque por ejemplo el color de la sangre es muy, como lo que decía, ¿no? Muy fuerte, que va hacia lo irreal, que era parte como del estilo de esos años, de los 70. De todas formas, creo que sí hay un interés de que eso se sienta muy, muy realista. Y que al final, pues sus colaboradores que aceptan llegar a esos extremos en el cual a veces, y eso pues igual se los dejo para que lo comentemos, nos dejen ahí algunos comentarios sobre, ¿ustedes están de acuerdo de que si lleguen a esos extremos en el momento de la realización, que puedes poner en riesgo tu emoción, tu estado mental o incluso tu salud física solo por esta recreación tan verídica? No sé, a mí es un tema que me parece interesante conversar, pero bueno, déjenos ahí en los comentarios. Y bueno, nada más como para finalizar, tan comprometido era Casals que tuvo ahí que soltar varias mentirillas que les diré en el material extra para poder meterse a Lecumberri, ¿no? Entonces, ahí cuidado, y varias anécdotas que hay alrededor de la película que ahí les contaremos, pero sí, la verdad es que Casals era muy metódico en lo que hacía. Nos vamos con la última película. Claro, Denny apartó la película más soft entre comillas. Bueno, que se tromen ellos, ¿no? Lo más escabroso. Lo primero que hizo Denny fue, yo quiero estar. Y yo, bueno, ya. Gracias. Bueno, es que yo la propuse porque yo no la había visto. Yo no había visto esta película y me gusta mucho el cine de este director. Hace poco les recomendé una de él que fue como completamente hacia el lado realista, pero bueno, ahí les va. Voy a hablar de Criaturas Celestiales de Peter Jackson de 1994. Criaturas Celestiales, si no saben de qué va, porque ustedes creen que el señor Jackson solo ha hecho El Señor de los Anillos y El Hobbit, bueno, pues ahí les cuento. Criaturas Celestiales está basada en el caso de Parker Hume, dos adolescentes de Nueva Zelanda, que yo diría que la película es como esos arranques de adolescencia que terminan muy mal, básicamente. Fue muy mediático este caso porque estas dos chicas se hicieron muy, muy, muy amigas y hubo un momento en el que esta amistad ya no fue tan bien vista por su familia y entonces limitaron mucho la forma en la que ellas iban a convivir. Incluso ellas querían salir del país, irse a Estados Unidos para imprimir sus historias. Ellas eran sumamente creativas, inventaban un montón de historias sobre otros mundos. Eran los 50 y demás. También hay que Era los 50, sí, entonces, es cierto, me hizo falta decirlo, es el principio de los 50, entre el 52 y el 54. Y entonces, estas dos chicas llegan a un punto en el que sienten, principalmente Pauline, es la historia de Pauline Parker y Juliette Hume. Juliette Hume. Y Pauline principalmente ella siente que ya no hay de otra forma, y entonces para que ella pueda irse con su amiga Juliette, decide matar a su mamá y contarle esta idea a Juliette y dice, va, las dos, va, prácticamente dijo, va, jalo. Entonces, fue sumamente mediático este caso, no solo porque, bueno, fue algo atípico para toda la sociedad neozelandesa que parecía que es como, pero si aquí no sucede nada, pero si aquí dejamos la puerta abierta y nadie se mete, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo es posible que estas dos chicas hayan llegado a esa brutalidad? Bueno, pues, insisto, fue un caso que lo abordaron de manera muy sensacionalista y no solo por el hecho de haber sido un asesinato, sino también
porque se siguió escarbando en más y más y más en la relación de estas dos chicas y se dieron cuenta que sí tenían una relación amorosa, ya no solo de amistad, sino también ya había ahí una relación mucho más personal, mucho más profunda. Pero bueno, el caso es que Peter Jackson y la co-guionista Fran Walsh, fue Fran quien se acerca a Peter Jackson para decirle, oye, ¿sabes qué? Esta historia yo creo que tiene potencial. Porque además que ella había crecido con esa historia, insisto, es algo que todo el tiempo se mencionaba muchísimo. Y no solo eso, sino sentía que había sido abordada desde una forma que pues no ayudaba mucho en cuestión de cómo representaban a estas chicas o cómo hablaban de estas chicas. Todo era sumamente sensacionalista. Así que Peter Jackson dijo, ok, órale, vamos a ver qué sucede con esto. Y efectivamente, vieron, hasta hay una obra de teatro, imagínense. Y él justo era lo que mencionaba. Sentí que ninguna de estas representaciones o ninguno de estos textos, ninguna de estas cosas hablaba realmente de ellas. Siempre había como una agenda en particular, siempre había como otras temáticas que se abordaban a partir de la historia de ellas. Entonces él dijo, yo quiero abordar la historia de estas dos adolescentes. Quiero acercarme lo más posible a qué estuviera pasando por sus mentes para llegar a un desenlace de ese calibre. Entonces, por eso les digo, creo que es como un arranque de adolescente que llega muy, muy, muy lejos, que llega a algo sumamente trágico porque pues simplemente parecía que era su madre quien estaba en contra de esta amistad, o no solo la madre de Pauline, también poco a poco la misma película, si bien no entra mucho en esos detalles, también pone sobre la mesa la idea de que los padres de Juliette también estaban en contra de esa amistad porque ya veían con malos ojos que su hija fuera gay y que toda la presión social y demás. Bueno, entonces creo que la película, si bien sí aborda estas otras temáticas sociales, se centra muchísimo en la relación de estas dos chicas y de cómo estarían viviendo ellas. En comparación de la cámara que utilizó Catherine Bigelow, que hablábamos, ¿no? De esta cámara como súper móvil, la cámara de Peter Jackson creo que sí llega a un punto así como, señor, ¿usted está en azúcar o qué onda? De repente llega un punto en el que es como, señor, deténgase tantito, ¿no? Él decía que era un poco como para estar en el mismo mood de ellas, en lo frenético que era ellas y lo álgido, pero yo sí, creo que es lo único que le voy a poner como ahí un medio dudar, te lo juro, porque sí sentí como que llegó un momento en el que parecía que esta cámara solo era frenética por ser frenética y no se detenía en momentos un poquito más específicos. Es mi única queja, de verdad, para con la película. Es que a diferencia de las otras dos, que son tristes, pero violentas, esta es nada más triste. Obviamente es violenta por el acto que se va a cometer, pero a mí me pareció sumamente triste que ya yo no conocía todo el background que tenía esta película, que no era bien representado. O sea, ya me lo había imaginado, ¿no? Son los 50s. Al final hay un libro que se llama Hollywood Queer, que no es de Hollywood la película, pero habla un poco de cómo a partir de los 70s, 80s, se empieza a reivindicar como las figuras LGBT en el cine. Y en el cine y en todos lados, evidentemente, porque pues el cine es reflejo de un poco de la sociedad. Y que Peter Jackson haya hecho esto me parece sumamente increíble y muy, muy bonito. Yo no la había visto, hasta hace como 2 años la vi y volvió el punto, ¿no? A mí me dio mucha frustración porque justamente yo hablaba de cómo estas películas nos hacen pensar en cómo estamos como sociedad, que parece por momentos que estamos en un mundo al revés, y que creo que la película al final logra su objetivo, hablar de la relación, como decías, Denny, de estas dos chicas, pero que al final, digamos que el villano o
o el malo de la película termina siendo la sociedad. Cómo separa a estas dos mujeres, que obviamente sí toman, como dices, son medidas drásticas las que toman, pero al final no es que no tuvieran de otra, ¿no? O al final se pudieran haber separado y listo, pero al final, ¿qué hubiera pasado si ese amor se concretaba, ¿no? O que es una de las preguntas que me venían siempre que la veo, es como, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la sociedad no hubiera con malos ojos el lesbianismo, el ser gay, el ser trans? ¿Sabes lo que pienso? Que Peter Jackson pudo haber pensado, estas dos mujeres ya sufrieron tanto que vamos a regalarles o vamos a hacer una película como un cuento de hadas, que al final la música ayuda Sí. muchísimo a eso, ¿no? Te mete como en el mood de los acordes, bueno, no sé cómo se llama, ¿El arpa? el arpa, como si fuera un cuento de hadas, también el personaje de Kate Winslet a veces vestida como princesa, toda esta historia que se crean, que además habla un poco de eso, ¿no? Se crean un mundo fantástico donde ellas pueden ser quienes son porque la sociedad no las entiende, ni porque les gusta, que se aman entre ellas, ni por cómo piensan, ¿no? Porque al final no piensan como las demás chicas, o sea, no son como esta clase de señoritas que también lo mencionabas, Denny. Al principio de la película se nos da a entender como que intenta ser, bueno, la sociedad que plantea en la película intenta ser una sociedad correcta, donde señoritas se sientan con la pierna cruzada, no levantan la voz, piden permiso antes de hablar, y ellas dos no, ellas dos son almas libres que al final, pues la sociedad se encarga no sé, acabar con su espíritu, ¿no? Y que creo que me parece súper adecuado el título de Criaturas Celestiales, porque ellas son las criaturas celestiales dentro de este bosque tétrico llamado sociedad. De repente me pongo a pensar cómo en los últimos años vemos series o películas donde nos presentan a personajes que son tímidos, que viven en su propio mundo, pero que en realidad no te retratan ese mundo en el que viven, que personajes que son bulleados o personajes que tienen gustos muy distintos a los generales o a los que la sociedad te dicta. Y creo que la virtud que tiene Criaturas Celestiales es justo lo que menciona Diana. Peter Jackson se da la libertad de meterte en este mundo mágico de estas dos chicas para que tú sientas cómo trabaja o cómo trabajó su mente de estos dos personajes y el por qué se desarrolló este vínculo tan cercano. De repente esta cámara que mencionábamos, esta cámara flotante, esta cámara sí, de ensoñadora De cuento o de casi hadas, de cuento de hada, que casi a lo Disney, ¿no? Yo la sentía muy, muy bonita, muy linda, porque pues justo las historias que se estaban creando estas dos chicas eran así, ¿no? Eran así de bonitas. Y justo el contraste que veíamos con todo su entorno familiar, la escuela, todo, era lo que se te hacía un tanto doloroso de cierta manera. A mí me gustaría destacar un poquito la parte de los colores, y está hablando el daltónico de colores, ¿no? Pero me gustaría destacar eso porque también lo cuida mucho en el sentido de que se da la tarea de, en los momentos de fantasía y en los momentos donde ellas están interactuando de una forma muy amistosa, muy amigable o incluso amorosa, utiliza colores muy vivos, y en los momentos donde hay mucha tensión o que incluso van a tomar a la acción que la cual deciden hacer en la parte final, son colores oscuros, son colores opacos, todo este lenguaje visual que utiliza Peter Jackson para darte a entender los sentimientos de ellas dos, se me hace muy lindo y que es muy accesible para cualquier persona a través de la cámara, a través de los colores, a través de la música, vas a sentir
lo que ellas están pensando, lo que están maquinando en su cabeza y también lo que están sufriendo. Yo creo que Peter Jackson, y a mí eso fue lo que me llevó a elegir esta película, que justo me pareció un poco atípico lo que hizo con Desde mi cielo. Me parecía cuando yo llegué a saber que esa película era suya, dije, un momento, se me hace algo como muy alejado de su filmografía. Pero ya teniendo en cuenta un trabajo como este, en el que justo siente empatía por estos personajes adolescentes en momentos críticos de sus vidas y que le da un poco la vuelta en todo esto que mencionas de hacerlo como un cuento de hadas, de exagerar esa misma realidad por muy grotesca y difícil que sea. Creo que dije, ok, ya tiene para mí sentido que también se haya acercado a esta otra historia después de haber hecho algo como Criaturas Celestiales. Yo me quedo con Criaturas Celestiales, pero... A mí no me parece mala la otra, la verdad, pero sí creo que... tu carita, Diana. Pero sí, o sea, me parece como que entendí por qué. Pues, para mí me parecía como un lunar en su filmografía todo lo que había hecho Desde mi cielo. Y yo les como de... Y entonces ya cuando vi Criaturas Celestiales como que lo entendí esta como cierta relación. Y además también me hace como mucho sentido por lo que él decía, que me guardaré también algunos datos sobre la producción para el espacio de solo de miembros, así que no pierdan oportunidad y háganse miembros del canal. Pero bueno, uno de los que sí voy a lanzar aquí para todos, y es que él... sí, con esta sensación de quererle hacer justicia a estas chicas, no en función de quitarles la parte de haber sido agresivas, haber sido victimarias, de haber cometido un asesinato, eso no lo quita, eso no lo omite, eso no hace como de pobrecitas, ellas estaban atrapadas y esa era la única salida. No llega a ese mimo para con sus personajes, pero sí creo que las ve desde una postura en la que no quiere que sean monstruos y no quiere que sean olvidadas. Por ahí llegaron a mencionar que se fueron a la escuela en donde, en donde estas chicas estudiaron y preguntaron por, pues, si tenían información, un poco, pues, todo la búsqueda que hacen los y las cineastas para empaparse más de los temas. Ellos fueron, entrevistaron a las personas de ahí y estas personas fue como de, ay, pero ¿por qué no hacen mejor una película de nuestras alumnas que sí fueron destacadas, ¿no? ¿Por qué no hacen acá una película de las que sí nos enorgullecemos, ¿no? Y entonces, al estar hablando con estas personas, ellos sentían que estaban nuevamente con las ideologías del 1950. Y entonces era como, no, necesitamos hacer una marca, o por lo menos intentarlo con el cine, y ahí se los dejo también para la pregunta en general, e ir cerrando esta plática de un cineasta como él, y además también su colaboradora Walsh, se acercan a estas temáticas justo porque también son pertinentes en este ahora, o porque debe haber una cierta ruptura de cómo se han visto, de cómo se han abordado. Y en comparación de esta sociedad que quería verlas ya sea como freaks o como algo que tenían que borrar de su historia, ellos dicen no, vamos a darles oportunidad de hablar desde lo que ellas pudieran estar pensando. Entonces, en general, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Por qué los y las cineastas se acercarían a estas temáticas? ¿Por qué creen que todavía es pertinente o algo que ya vivimos, que ya sabemos de qué va, que ya sabemos qué sucede? ¿Por qué recrearlo con el cine? Yo creo que no hay una respuesta general. Bueno, no sé, porque yo creo que depende de cada cineasta por qué aborda las películas, digamos, refiriéndonos a basadas en hechos reales. Cada uno tendrá su razón, que obviamente creo que lo dijiste, Denny, una de las cuestiones creo que tiene que ser el no olvidar, el recordar esto, porque justamente ya cuando yo venía de camino a casa, me pregunté, oye, ¿por qué no mencionamos a Utoya, ¿no? Que es una película que se llamó aquí El atentado del siglo,
que es una película que es un plano secuencia completamente que te retrata este ataque terrorista de 2011, y que realmente esa es otra forma de contar una película basada en un hecho real, ¿no? Este truco del plano secuencia te mantiene todo el tiempo en tensión y otra vez no te suelta, estás todo el tiempo con la protagonista, viendo lo que ella ve, viendo cómo las personas mueren a manos de estos sujetos. Y pues yo creo que, pues no sé, yo creo que es importante, no te puedo decir el por qué lo hacen, pero creo que el por qué yo considero que sea importante es eso, justamente el no olvidar y además también el reivindicar, como en este caso Criaturas Celestiales, reivindicar un poco la figura de la persona, en este caso de las muchachas, de Juliette y Pauline. Hazte así en tu rebocito. Las muchachas, Las chicas. cómo las trató la sociedad toda la vida y decir, y ver esta historia y desde su postura y desde su contexto decir, pues es que yo veo otra cosa, ¿no? Yo veo a dos personas que se querían tanto que también estaban un poco desequilibradas, pero al final la sociedad las separó y bueno, estas son las consecuencias de una sociedad podrida por la intolerancia. No, no es cierto ya, pero eso ya fue mío, pero sí. También, digo, como dice Yana, es como muy complicado encontrar una respuesta, o sea, son diferentes atenuantes. También parte mucho de las inquietudes y las curiosidades que puedan llenar a un o una cineasta en el momento que esté viviendo, ¿no? De repente se encuentra un libro que le interesó y que justo te está contando algún acontecimiento histórico y dices, bueno, pues me interesa contar esta parte de la historia. Y pues, también es el hecho de presentar diferentes perspectivas. También por eso a veces critican el hecho de, ay, cuántas películas de la Primera y Segunda Guerra Mundial no han hecho a lo largo de la historia del cine. Pero pues es que justo este tipo de acontecimientos bélicos te brinda tantas vistas, tantas maneras de abordarla, tantas historias también, que pues nunca deja de ser interesante el seguir conociendo estos hechos Puntos de históricos, vista. ¿no? Estos puntos de vista tan distintos. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, la inquietud que tiene un director o una directora, un guionista o una guionista de pues poder darle una reinterpretación a algo que ya sucedió y justo brindarle la oportunidad a las personas que vivieron en su momento estas historias de pues, ofrecer su punto de vista, ¿no? Al espectador. Yo creo que pues, es uno de los posibles puntos que nos podemos encontrar. Pero bueno, para cerrar, pues muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden dejarnos en sus comentarios las películas que a ustedes también les parezca grandes, películas basadas en hechos reales. También únanse a nuestro canal de Discord, está ahí el link en la descripción y también háganse miembros de este canal. Así que bueno, pues muchas gracias, nos vemos muy pronto. Bye. Adiós.